como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos a ver, mi querido y adorado Cáncer, ¿qué hay para ti? ¿Cuál es el oráculo del planteamiento? ¿Qué planteamiento vamos a poner sobre la mesa para hablar sobre eso? ¿De acuerdo? Y a ver a quién le resuena. Se me ha caído esta carta. No sé, pero mi corazón ya no responde igual. Pareciera ser que ya como que esa persona dejó de ser muy importante para ti. ¿Será? ¿Será que te dice eso? A lo mejor es eso lo que pasa. Quizás porque probablemente se fue con alguien y ahora quiere volver y tú estás como con esa decepción tan grande. Quizás eso es lo que pasa. Probablemente esa persona te dejó muchísimas decepciones encima, te dejó muy amarga la vida y entonces ahora tú, esta persona ahora como queriendo volver, se fue con alguien, quiere volver ahora, pero tú sientes que como que ya tu corazón no responde igual. Muy probablemente que eso sea así, mi querido Cáncer. No sé si te puede estar resonando esta lectura, pero sí puede ser decepciones, sencillamente. Y ahora después de que se fue con alguien, no le fue bien, ahora quiere volver y ahora entonces tú te estás tomando tu tiempo necesario para analizar y pensar, pero también sientes en el fondo, probablemente, no será para todos los cánceres, que tu corazón ya no está respondiendo igual. Pareciera ser que ya como que ya no es lo mismo. Ya como que no necesariamente tienes que tener a alguien en tu vida ahorita, sino que definitivamente sientes como que de verdad las cosas ya no son iguales. ¿Qué otras posibilidades hay acá en el oráculo de las posibilidades? ¿Qué te pueden decir? Dice, ¿qué ganas de volver tiene esta persona? Esta persona está con alguien, pero necesita volver, quiere volver a como de lugar. Esta persona, el problema es la pared que se le está presentando ahora y que se le está levantando. Y esa pared eres tú, mi querido Cáncer. Como que de verdad, definitivamente sientes que esta persona ya no es lo mismo, ya no sientes lo mismo por esta persona. ¿Será verdad eso, mi querido Cáncer? ¿Será que en realidad y en el fondo ya no hay tanto como antes? Tú creías que sí, pero ya no. Como diciendo, ahora yo no quiero sobras. Probablemente. Vamos a ver entonces. Dice, gran suerte, la felicidad y la alegría se suben a esa gran rueda de la fortuna y te acompañan. Vamos a ver qué alegría y qué felicidad puede haber acá después de todo lo que estamos hablando. Quizás a lo mejor esta persona definitivamente y a como de lugar quiere volver y termina por volver. Pero vuelvo y digo que la piedra de tranca o la barricada eres tú, que le has montado esa pared y sientes ahora como que ya no responde tu corazón igual. ¿Eso será verdad? Es que de verdad eso lo sientes tú lo dices de la boca para afuera o en el fondo de tu corazón hay otra cosa. Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor y del desamor, mi querido y adorado Cáncer. ¿Qué otra cosa te pueden estar diciendo? Dice acá, recibirá solo lo que dio. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que uno a veces dice, como yo quisiera, ¿cómo puedo hacer yo? Yo quisiera de verdad darte lo que yo te daba antes, pero resulta que ahora mi corazón ya no está palpitando por ti como antes. Entonces, tú estás recibiendo sencillamente lo que me diste. Les podrás estar diciendo tú, ¿verdad, mi querido Cáncer? Aquí te dice que celebres tu belleza, que trates de celebrarte, que trates de enamorarte, que celebres tú lo tuyo, que no te importe lo demás, que ahorita lo que interesa realmente son tus propios sentimientos. No te dejes guiar por los sentimientos de la otra persona. Si viene esa persona a buscarte, solamente eres tú
y dependiendo de lo que diga tu corazón, que le aceptes o no. ¿Me comprendes? O sea, no te dejes llevar, no te dejes manipular por lo que esa persona pueda estar sintiendo. ¿Mm? Quizás tú ahora no sientes lo mismo que antes, probablemente. No sé más adelante con el tiempo cómo se podrá esto terminar. A lo mejor estás respirando por la herida, Cáncer. A lo mejor lo estás diciendo porque de verdad todavía estás dolido o estás dolida. Será por eso. Pero sí que te digo, se fue con alguien, ahora quiere volver y tú le estás pidiendo tiempo. Eso no es tan fácil. No te lo esperabas quizás. Y tu corazón a lo mejor es cierto. Probablemente a lo mejor tu corazón no dice, no está igual. Pero yo no sé. Yo no sé si es que lo estás diciendo como porque te sientes todavía dolido o dolida. Probablemente. ¿Qué te dicen las conclusiones energéticas de todo esto? Vamos a ver. ¿Qué dicen las conclusiones energéticas? Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo, ¿pero de qué? Haz el esfuerzo de definitivamente definir todo esto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tómate tu tiempo, sí, pero defínete de una buena vez. Es que, ¿qué siento yo? ¿Qué estoy sintiendo? Ponte en una balanza, mi querido y adorado Cáncer. Si vuelve esa persona, ¿cómo me voy a sentir? Me siento muy alegre, me siento contento, me siento feliz, siento que le voy a amar con toda mi fuerza. O por el contrario, ponte en el otro lado de la balanza y piensa, es que si vuelve otra vez esta persona, voy a ser feliz como yo quisiera hacerlo. Es que algo me está faltando. Es que de verdad mi corazón ya no responde igual. Vamos a ver si eso es cierto. Lo que dice tu corazón, que ya no responde igual. Porque vuelvo y digo, puede ser que sea un momento de que todavía estás resentido, resentida porque esa persona te hizo algo que de verdad te decepcionó. Puede ser que todavía tengas aquel remolino de sentimientos encontrados. Puede ser. Vamos a ver entonces, te pide entonces el oráculo de las conclusiones energéticas, que por favor hagas el esfuerzo. El esfuerzo, pero el esfuerzo no de aceptar, el esfuerzo de poderte tranquilizar tú, de definirte tú, qué es lo que tú realmente quieres para tu vida. ¿De acuerdo? Recuerda que estas lecturas y estas lecturas, sí, son específicamente para ayudar a evolucionar, para ayudar a darte, como quien dice, un respiro, darte una ayuda de qué es lo que hay que hacer, definitivamente. Cómo hay que hacerlo, qué es lo que hay que hacer, qué tienes que decir. Es tu felicidad la que cuenta, es tu progreso, es tu felicidad la que está en juego en todo esto. Vamos a ver cómo estás ahora tú con respecto a todo lo que acabamos de hablar. ¿Qué sientes tú definitivamente? Esta persona sí que tiene ganas de volver y recibirá solo lo que dio definitivamente. Así, aquí está lo malo. Y eso me está resonando con el hecho de que tú dices que tú no sabes, pero tu corazón ya como que no responde igual. ¿Entiendes? Y si es verdad, se fue con alguien y ahora quiere volver, pero tú le pides tiempo. Eso está correcto. Eso es lo que hay que hacer. Vamos con tiempo, poco a poco. Vamos a ver. Los recuerdos a esta persona le están dando, como quien dice, en la mera madre. Esta persona no puede estar viviendo así nada más porque necesita los recuerdos. Los recuerdos le están comiendo, le están matando. Tú no le das esperanzas para nada a esta persona. No le estoy viendo, palabra cierta, no estoy viendo que estés convencido o convencida de que esa persona mismo que vuelva. No estás convencido. Y sí, todavía hay acá una desconfianza grande. Tú sientes una gran desconfianza. Y sí que te lo digo, mira esta persona cómo está. Está con muchísimas espadas por encima. ¿Qué más le puede estar pasando a esta persona? Hay espadas y más espadas acá. Y sí que te digo, esta persona, en realidad, esta situación es de mucha desconfianza. Veo aquí que hay bastante desconfianza. Después de que te hirió, después de que se fue con alguien, después de que te dio, como quien dice, el tubazo del año, con esa noticia de que se fue con alguien o que estaba con alguien o le descubriste algo o lo que fuera.
te dejó muy mal herido o muy mal herida. Y ahora para ti lo que hay es una gran desconfianza. Mira cómo tú miras de reojo a esa persona. Entonces te cuesta mucho. Sabes que tu corazón quizás no responde igual porque sientes que te puede volver a hacer lo mismo. Pero sí que te lo digo en resumidas cuentas. Esta persona tiene unas grandes ganas de volver. Recibirá quizás lo que dio, nada más. Ahora, como quien dice, desconfianza es lo que va a recibir esta persona ahora. Y haz el esfuerzo, quizás, pero el esfuerzo de qué? El esfuerzo de definir de una buena vez qué es lo que quieres hacer con tu vida. Se fue con alguien, ahora quiere volver. Tómate tu tiempo y tú dices que tu corazón quizás ahora ya no responde igual. Vamos a ver entonces qué va a pasar más adelante. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. Un besito para ti. Bye bye.